Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, la honra, debida a tu nombre, mi Dios. Estamos en este lugar, Padre, unidos, Señor, en el Espíritu Santo, Padre, con ese propósito de exaltarte, de glorificar tu nombre, mi Dios, y también, Padre, por medio de tu palabra, fortalecer nuestras vidas. Padre, todo esto te lo ponemos, Señor, en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo que hable, Señor, a través, Señor, de tu siervo, porque, mi Dios, tu palabra, Señor, es eficaz, Señor, hasta estos momentos. Nos mantiene, Señor, fuertes y firmes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, como te decía, el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, y ya así fueron haciendo su recorrido casi todo por el mar Mediterráneo, y su segundo viaje ahora ya nada más era Pablo y Silas. Ya Bernabé se había ido con su sobrino a visitar otros lugares, también recorriendo esos lugares donde se había esparcido la palabra. Encontramos ahí en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, del 1 al 3, cómo es su primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo, que después es llamado Pablo. Su segundo viaje misionero de Pablo lo encontramos en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, de su versículo 36 en adelante. Pablo y Silas recorrían las regiones de las cuales Pablo había establecido iglesias. Dice que tuvo un altercado ahí con Bernabé, y entonces él tomó a Silas y se fue a ver cómo estaban los hermanos en esas iglesias. Dice la palabra de Dios que él era muy animoso, Pablo, porque le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Ya habían terminado su primer viaje y Pablo ya quería comenzar otra vez para ir reafirmando en la fe a los creyentes, de las cuales él había establecido sus iglesias. Y en el tercer viaje misionero de su capítulo 18 de los Hechos, del 22 al 23, Pablo vuelve a visitar nuevamente a esas iglesias que había establecido por toda Asia. Pablo era un hombre muy esforzado y además se preocupaba por la semilla que había sembrado atrás de él. Por eso dice que él volvía para que los corazones y la fe de los creyentes que habían creído en el Señor Jesucristo se reafirmaran y no estuvieran en otro tipo de situaciones que no convenían. Pablo siempre les advertía: miren esos vientos de doctrinas, ustedes no crean en las fábulas, miren, hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo que murió por nosotros, por todos nosotros, y nos ha dado salvación. Esas eran las preocupaciones de Pablo, que no viniera otra corriente de doctrina y cambiara la creencia de la cual Pablo había sembrado en ellos. Y esa era su misión de Pablo: ir y fortalecer a los hermanos. Y hoy en día también eso es la misión de nuestros pastores de este Centro de Convivencia Cristiana Sinaí, de un servidor, de los que trabajamos en este lugar, de los que hacen posible que esta transmisión tú la veas desde casita. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que claro que no todos la están viendo, por eso es una preocupación de este lugar que muchos no sabemos ni cómo están, porque a veces no podemos comunicarnos con ellos o ellos no se comunican con nosotros, solamente sabemos lo que pasa por medio del WhatsApp. Y el amor a la iglesia, Pablo la tenía muy presente. Y nosotros tenemos también ese amor a la iglesia, y lo tenemos muy presente. Y nosotros quisiéramos estar en ese tiempo de angustia, de tribulación, de necesidad en sus casas y todo. Pero por medio de esta situación que se está viviendo, no es posible. Pero yo te invito que tú pongas ahí en tu WhatsApp todo lo que tú necesitas o tú requieres, una oración, no sé, todo hay que hacerlo a conocer por medio de este WhatsApp que tenemos. Ya tenemos un grupo de WhatsApp y sobre todo, mira, los domingos están nuestros pastores en la puerta desde las 9 de la mañana para que ellos tomen las necesidades que tú tengas. Están orando, no sé, intercediendo por tu vida, por tu familia. Y Pablo así era.
era un amor tan grande por la iglesia. Y nuestros pastores también tienen ese amor tan grande por la iglesia. Ya te vuelvo a repetir, los que trabajamos en este lugar, nos preocupamos para que te llegue ese alimento espiritual y estés firme en la creencia, la convicción que es Jesucristo. No hay otro medio y otro sistema más que el que tenemos ahorita. Y yo sé que es bueno que nosotros estemos unidos siempre que hay una transmisión. El domingo, el martes, el viernes. Siempre que haya una transmisión te va a llegar una notificación y tú puedes abrir ahí en tu cel y ver qué es lo que se transmite, porque todo lo que se transmite es para tu beneficio. Todo lo que se transmite es para que tengas la convicción de que alguien está orando por ti, alguien está intercediendo por ti en este lugar, que no estamos solos. Prontamente puede pasar todo este tipo de cosas y nos volvemos a juntar como antes lo solíamos hacer, pero por lo mientras lo tenemos que hacer así, a distancia, pero unidos en el Espíritu Santo. Yo te invito a que me acompañes a ver el libro de los Hechos en su capítulo 20 y en su versículo 28. El libro de los Hechos en su versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces el Señor ya nos ha puesto en este lugar para apacentar a la iglesia, pero la iglesia también tiene que poner esa parte de la cual se pueda alimentar de esta palabra, porque muchos no hemos sabido de ellos desde que se puso el semáforo rojo la primera vez. No hemos sabido de muchos de nuestros hermanos que se congregaban en este lugar. Pero los que están oyendo este mensaje, yo quisiera que tuvieras tú siempre en tu corazón que hay alguien que está intercediendo por ti, que hay alguien que está atrás de cada necesidad, quizás fortaleciendo las vidas de los que están pasando por tribulaciones, por angustias. Así como dice Pablo en este texto, dice: puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y así que somos comisionados para que apacentemos a las ovejas de este lugar. Iglesia, te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres la iglesia. Este lugar simplemente es el auditorio donde nosotros nos reuníamos cuando se podía reunir a la gente. Pero ahora nos reunimos con el Espíritu Santo, tú en tu casa, nosotros transmitiendo de este lugar, llevándote la palabra fresca, que vengan tiempos de refrigerio a tu vida, que te refugies en la palabra de Dios, porque ese amor tan grande que ha puesto el Señor Jesucristo en nuestra vida, lo puso por ti y por mí, porque somos la iglesia del Señor. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que ese amor tan grande tiene que guardar tu mente y mi mente, tu corazón y mi corazón. Porque solamente así estaremos firmes sin fluctuar. Yo te decía cuando empezamos este mensaje que Pablo era un hombre trabajador y que él no le interesaba sufrir naufragios, no le interesaba ser apedrado. Simplemente él tenía esa convicción que era tan grande de ir a visitar a las iglesias que se habían formado por medio de la palabra. Él era un hombre que aun cuando pasaba calamidades, él siempre glorificaba el nombre de Dios. Y él decía en sus propias palabras: ay de mí si yo no predicare el evangelio. Y él estaba acostumbrado, dice: yo estoy acostumbrado, sé tener en abundancia como padecer escasez, hambre o desnudez. Pero no le quitaba a él esa fe puesta en el Señor Jesús. Antes más bien se fortalecía, porque dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Y él lo hacía así. Por eso es alguien de quien se puede hablar, porque es un buen ejemplo para mí y para ti. Pablo, a pesar de que no nos vemos físicamente, pero a través de estos medios, y le damos gracias a Dios por la gente que está atrás de esto, transmitiendo, está en cámara, todo esto, porque Dios ha permitido que así sea.
que haya alguien quien se preocupe también por llevar la palabra a través de este medio. Y Pablo, yo siempre voy a recalcar que Pablo es alguien que dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Y nosotros tenemos que decir, como las palabras del apóstol Pablo: estamos peleando la buena batalla. Estamos peleando la buena batalla. No nos podemos dejar vencer. Y ahí mismo en en el libro de los Hechos, pero en su capítulo 20, pero el versículo 31, nos dice: por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice Pablo que él llevaba ahí en ese lugar llevaba 3 años, y de noche y de día exhortaba a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos se fueran reafirmando en la fe. Dice: acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se sentía un cuerpo con la iglesia, y aún dice con lágrimas, porque a veces hay muchos que no han entendido realmente qué es estar en el amor de Dios, en la comunión con Dios. Aún los vientos fuertes y las tempestades los van ahogando. Y Pablo dice que él amonestaba aún con lágrimas, no con regaños fuertes o con autoridad. Dice que él se sentía dolido. ¿Por qué? Porque tenía que estar padeciendo, dice, como si fueran dolores de parto por la gente que él les había predicado la palabra, para que se fueran cimentando, y cuando él fuera a otro lugar, ellos quedaran bien cimentados, creyendo la palabra de Dios, no viciada, la palabra pura y clara, que otros vientos de doctrinas no los movieran. Por eso Pablo decía: 3 años, noche y día, los he amonestado, para que ustedes sigan por ese camino, para que no se desvíen de lo que se les ha predicado, que se mantengan firmes. Y ese era el amor de Pablo por las iglesias, por lo que él fue sembrando para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero llevar a otra lectura, pero vamos al libro de 2 de Corintios. Dice el 7:12. 7:12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Dice Pablo que no es el que haya cometido el agravio ni el que lo haya recibido, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Él era un repartidor, un juez, hacía justicia. No se iba porque aquel que sufrió el agravio ni aquel que lo cometió. Él era imparcial. Él tenía que poner paz en las iglesias. Él tenía que ver qué padecían y él veía la necesidad. Inclusive hay un texto por ahí donde dice: yo voy a ir a ustedes y no quiero que cuando yo llegue se recojan ofrendas, dice, sino que ya ustedes ya deben de estar preparando las ofrendas para los santos. Él se preocupaba también por aquellos que padecían necesidad y le decía a las iglesias: ustedes ya tienen que apartar algo para los santos. Y aquí Pablo dice: yo no estoy a favor del que cometió el agravio ni el que lo padeció, sino dice que tenemos nosotros para que se manifieste nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y ese era Pablo, un trabajador por la iglesia, que si había problemas, Pablo estaba ahí para solucionar, para exhortar a los hermanos que no era por ahí, sino que la palabra de Dios debe de ser con amor, con justicia. Y así era Pablo. Pablo lo vemos trabajando y no él echó la semilla y se olvidó, no, él fue a ver cómo iba ese fruto, cómo lo fue cuidando, cómo iba creciendo. Por eso el amor a la iglesia tiene que crecer día con día, momento a momento, y la iglesia no se debe de perder, la iglesia debe de permanecer firme
como el ejemplo que estamos viendo a través de Pablo. Ahí mismo en 2 de Corintios, en su capítulo 12 y en su versículo 20, dice Pablo estas palabras: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Ya Pablo estaba con esto. Y yo sea humillado de vosotros, cuando no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo estaba preocupado porque si él llegaba y había este tipo de obra de la carne, no es fruto del Espíritu, es una obra de la carne, todo este tipo de contiendas, las envidias, las divisiones, la murmuración, la soberbia, desórdenes en su iglesia. Pablo también se preocupaba por esto, para que él pusiera orden en las iglesias y les empezara a enseñar los rudimientos primeros de cómo es la unidad en una iglesia. Porque habiendo todo esto, claro que una iglesia está desunida y no se puede trabajar así. El Señor Jesús viene por una iglesia unida por su Espíritu Santo, porque dice el Señor: yo volveré y tomaré a mí mismo, y va a tomarlo de su Espíritu. Y si tú estás en ese Espíritu, vas a ser levantado. Y ese es el propósito de esta iglesia del Centro de Convivencia Cristiana Sinaí. Que el Señor venga por su iglesia, que nos levante. Pero si hay divisiones, soberbias, desórdenes, envidias, murmuraciones, eso ya no es un amor, ya no es una iglesia unida, ya no es una iglesia fraternal. Y nosotros buscamos la unidad, buscamos el amor, con ese amor que el Señor Jesús nos amó y nos sigue amando. Y esa es la preocupación de este lugar, que tú recibas un alimento sólido, que lo vayas digiriendo en la semana. Cuando haya otra predicación, vayas digiriendo lo que Dios va poniendo de alimento para que tú te vayas fortaleciendo. Porque Pablo así iba en esta iglesia y él empezaba a ver este tipo de cosas, pero él los animaba a que siguieran, pero no por este camino, a que siguieran el camino que ya estaba trazado, o que él les había ya dicho desde un principio en la primera predicación de Pablo. Y ese es el amor. Pablo no dejaba que viniera algo y ahogara a la semilla, sino que él limpiaba ese lugar para que la semilla diera fruto. Y eso es algo hermoso. Iglesia, Dios te ama tanto. Él permite las pruebas a nuestra vida, sí, Él las permite, pero no es para que tú mengues, sino para que crezcamos en la unidad, en el amor, en la fe. Dios quiere todo esto para sus hijos, porque entonces así seremos fortalecidos. Pablo no la tuvo tan fácil. Pablo fue golpeado. Pablo padeció hambre. Pablo padeció persecución. Pablo fue traicionado, dice, aún por los propios hermanos. Pero esto no menguó su fe, ni su ánimo, ni su amor por sus iglesias. Él siguió dándoles palabra del Señor, confortando sus vidas. Y sobre todo, dice, si había algo de contiendas en algún lugar donde él iba, él ponía la solución. No con golpes, no con iras, no con enojos. Conforme a la palabra de Dios exhortaba a los hermanos en el amor a Cristo. Y eso es lo que hace la iglesia Sinaí. Exhortar a nuestros hermanos. Que no tomemos leche adulterada, que no mezclemos otro viento de doctrina que no es, que sigamos adelante por medio de la palabra, y esta palabra que nos fortalece, nos instruye, nos hace crecer
Y en cualquier momento que pasemos una aflicción, nos va a hacer que nosotros seamos más que vencedores. Porque no andamos en las envidias, no andamos en las contiendas, no maldecimos, no murmuramos, no hay desórdenes. Tenemos ejemplo, dice que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Tenemos ejemplo. Y como un cuerpo se mantiene unida a una iglesia. No es este lugar la iglesia, este lugar es el auditorio donde la iglesia del Señor se congrega. Así. Y por eso nosotros necesitamos permanecer en el amor. Dijo el Señor, procuren los dones, pero más el amor, porque el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser el amor. Si me ayudas a ver Gálatas 4, en su versículo 11, Pablo, a través de todo este tipo de cosas, a veces como que se sentía como que había perdido el tiempo tratando de arreglar las cosas. Dice el 11, me temo de vosotros, iglesia, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quizás era mucho trabajo para Pablo porque no acababa de arreglar un conflicto cuando ya se suscitó otro en otro lugar. Y ese era el trabajo de Pablo, y a tal grado que yo creo que él sentía tirar la toalla porque no veía mucho crecimiento. Y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué palabras del apóstol Pablo. Tan esforzado y llega a hablar de este modo, que él haya trabajado en vano con ustedes. Dice, me temo que yo haya trabajado en vano. Y a mi modo de ver, yo digo que haya perdido el tiempo. Pero ¿sabes qué? Que no lo perdió, sino que él siguió exhortándoles para que hicieran lo bueno. Siguió exhortando a Pablo para que la gente caminara en un solo camino, para que el cuerpo no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda, que no se saliera del camino, que la rodilla paralizada se doblara, para que buscara las cosas de arriba. Pero Pablo, ya con estas palabras, yo creo que puso a pensar a esta gente y entonces yo creo que ellos le echaron ganas, porque era mucha responsabilidad para Pablo. Y Pablo decía, ¿he trabajado en vano o qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Esas palabras de Pablo son fuertes, pero se llega un momento. Pero no por eso Pablo retrocedió, sino que siguió exhortando, porque era el trabajo de Pablo, exhortar al creyente, trabajar a su lado. Por eso dice Pablo que había estado 3 años con ellos, noche y día. Sabía que tarde o temprano ya iba a partir de ese lugar, porque Pablo no se quedaba en un solo lugar. Él seguía visitando sus iglesias. ¿Cómo estaban? ¿Qué necesidad había? Buscar la comunión, buscar la unidad. Pablo es lo que buscaba en las iglesias, que hubiera el amor de Jesús, que hubiera la unidad, que hubiera la preocupación los unos por los otros. Y ese era lo de Pablo. Y así, iglesia, estamos así también nosotros en este lugar, preocupados por ti, que cómo estás. Mándanos por ahí un WhatsApp, tenemos el grupo de WhatsApp. Fortalécete en la palabra de Dios.
a través de estas transmisiones que nosotros hacemos con este gusto, con esta disposición de nuestro corazón, para que te lleguen no viciadas, sino conforme a la palabra establecida de Dios, para que tú tengas esa fortaleza, ese alimento que llegue a tu vida. Porque te amamos, iglesia. Así como nuestros pastores están intercediendo por nosotros, dice, como quienes ha de dar cuenta por vosotros. Así Pablo estaba. Así estamos en este lugar trabajando, tanto aquel que está transmitiendo a través de esta cámara como el que está predicando en este lugar. No ha faltado la palabra de Dios a tu vida, solamente esfuérzate tantito, pon ahí los martes o los viernes esta página para que tú puedas ver las transmisiones y te sigas alimentando, siga creciendo tu fe, que no mengüe, porque Pablo eso buscaba, que siguieras alimentándote de la palabra y que tu fe no mengüe, que seas fortalecido en la palabra de Dios. Ciertamente llegan cosas a nuestra vida, pero la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy, porque Dios está con nosotros. Yo quisiera concluir con un texto de lo que dice el Señor en el libro de los Efesios 4:13. Efesios 4:13. Todo lo que hizo Pablo lo resumo en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo lo que hizo Pablo lo resumo en Efesios 4:13. Esa era la preocupación de Pablo, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Hubo contiendas, divisiones, sí, pero Pablo estaba ahí para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, para que todos permanezcamos en el amor como una iglesia. Así, iglesia, yo te quiero decir que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestros pastores, los que estamos colaborando con Él, los que colaboran en cámaras para la transmisión de estos temas. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y yo quisiera hacer una oración. Si tú estás de aquel lado de la pantalla, que inclinas tu rostro y vamos a decirle, bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, no escasea, sino que tu palabra fluye con poder y con autoridad. Señor, yo te doy gracias por ella. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, Señor, que está oyendo este mensaje. Padre, que tú le fortalezcas, que si está pasando por alguna necesidad, Señor, tú tomes control de esa necesidad. Padre, que si hay enfermedad, Señor, trae sanidad, Padre, porque yo declaro las palabras, Señor, que tú dijiste, Señor, en el libro de Isaías, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Nosotros somos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Así nosotros tenemos que hablar con esa convicción, Señor, de que tú, Señor, haces las cosas a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, mi Dios. Gracias, mi Dios, por ese amor tan grande, ese amor agape, Señor, que tú nos has dado, y ese transmitimos a tu iglesia, Señor. Un amor, Señor, por tu iglesia, siempre, Señor, permanece. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, mi Dios, por mi hermano, por el amigo que oye esta transmisión, Señor. Que tú le bendigas, que le colmes de tus bendiciones, Padre, y que sobre todo, Señor, permanezca tu amor en su corazón. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, iglesia.